Ahora sí, le doy el pase a mi dupla Luli, quien ya queremos empezar a conocer la charla. Ya estamos para empezar a escuchar las charlas de Ya los está, speakers. hemos hablado un montón nosotras en 10 minutos. Ahora vamos a relajar nuestra voz para que darle paso a la voz de otra persona. Que en este caso vamos a darle paso a la charla de mi queridísima amiga Marianne Lettieri, que es profesora de inglés, capacitadora en género, diversidad e inclusión y además es actriz. Así que quizás la conocen de alguno de sus trabajos en este rol. Su charla se llama Conciencia Social, Pilar en la carrera profesional de las personas trans. Y en ella Marianne nos va a contar diferentes experiencias positivas que le ayudaron a construir su carrera profesional como persona trans y nos cuenta cómo fue el acompañamiento de su círculo más íntimo. Además, nos invita a repensar nuestras prácticas cotidianas. Como pequeño recordatorio y último recordatorio, vamos a decirle que pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube, que luego la producción las va a levantar y se las vamos a hacer a Marianne, que no vamos a tener su presencia física, pero sí virtual. Va a estar dialogando con nosotras en Zoom. Así que bueno, sin más, vamos a darle paso al video de Marianne Lettieri. Hace poco fue mi cumpleaños y dije, no voy a participar de más nada. No voy a hacer más capacitaciones, no voy a estar haciendo entrevistas, voy a estar enfocada en mi trabajo como actriz, en mi trabajo en La Mocha, en mi trabajo como profesora, disfrutando también un poco de la vida, porque digo, soy un ser humano, necesito un poco de ocio. Pero bueno, no sé qué pasó, que acá estoy. Aparte, a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no puedo cumplir conmigo misma? ¿Por qué tengo que participar? ¿Por qué tengo que estar? Y la respuesta creo que es porque es necesario que nos podamos visibilizar las personas trans. Es necesario que yo también pueda ocupar esos espacios. Porque justamente en lo que es la historia de nuestra sociedad, en mi historia personal, muchas veces no se nos permitía ni se me permitió poder visibilizarme. Así que acá estoy para compartir con ustedes un poco de lo que fue todo este recorrido desde que expresé mi género hasta el día de hoy, que pasaron muchos años, y no porque sea una persona con tantos años, sino porque expresé mi género de muy chiquitita. Recuerdo aquellos 11 años que tenía cuando decidí expresar mi género. Pero no empezó todo a los 11 años. Convengamos que desde muy pequeña y muy chiquitita ya empezaba como a notar que algo no encajaba con lo que la sociedad pretendía. Estaba esta cuestión de una sociedad que me decía con qué jugar, que podía jugar con autos, que podía jugar con pelotas, pero que no podía jugar con muñecas. Y si a mí algo me encantaba era jugar con muñecas, jugar a que tomaba el té, jugar a que era una mamá, pero también jugar con pelotas y con autitos. ¿Por qué no? Porque recordemos que la sociedad es la que le pone el género a los juguetes. Los juguetes no tienen género, entonces yo agarraba la muñeca, la ponía en el autito y me iba a la cocinita. Pero había algo que socialmente me decían que no podía hacer, que no podía. ¿Cómo iba a tener 5 años y estar jugando con muñecas? ¿Cómo iba a desear algunos colores? Me acuerdo que el rosa nunca me gustó, pero sí me gustaba el lila, me gustaban esos colores por ahí como el violeta, pero siempre era todo celeste, azul, hasta que llegó un momento que dije, no, acá hay algo que no entiendo qué es, pero que no estoy... ¿Qué estoy haciendo mal en realidad? Me preguntaba. Y ahí un poco empecé a hablarlo con mi mamá, empecé a hablar con algunas personas de mi familia y todos y todas hablaban sobre, es una etapa, te estás descubriendo. Sí, obvio, es una etapa y me estaba descubriendo porque tenía 5 o 6 años, pero no del modo que ellos o ellas querían, me parece. Porque me llevaron al psicólogo, me llevaron hasta incluso un psiquiatra para ver qué es lo que estaba sucediendo. Incluso me acuerdo que hasta recomendado por mis propios maestros del jardín de infantes en ese momento. El psicólogo también dijo lo mismo. Se está descubriendo, señora. Bueno, sí, me descubrí. Pero vuelvo a repetir, no de la forma que la sociedad quería, me parece. Recuerdo que la primera vez que lo pude expresar fue con mi mamá a esos 11 años que les contaba. Y recuerdo que fue un momento raro
y agradable, podría llegar a decir. Y cómo se dio fue una situación rara también. En ese momento, pensemos que en Argentina no existía la visibilidad de personas trans. No había en los medios de comunicación, no había en el entorno, ni siquiera había si yo salía al supermercado o a un kiosco a comprar algo. No veía. Y algo que nos pasa mucho a las personas trans es que creemos que somos únicas. Un poco egocéntricas somos, sí. Pero bueno, creemos que somos únicas porque no vemos personas como nosotras. Entonces me acuerdo que apareció la primera persona trans en los medios de comunicación en Argentina, se llamaba Cris Miró, una mujer bellísima, una altura espectacular, un cuerpo envidiable, y yo decía, ahí estoy yo. No porque tenga, claramente era una infancia trans, no tenía ni siquiera el cuerpo que tenía ella, pero sí el género que tenía ella. Y en una entrevista, me acuerdo que termina la entrevista donde le dicen, ¿qué soñás? Y ella dijo algo tan simple como que cada persona puede ser quien realmente quiera ser. Yo esa entrevista la estaba viendo con mi mamá y dije, esta es la oportunidad. ¿Cómo se lo cuento? ¿Cómo le digo? Entonces empecé a pensar, recuerden, 11 años. Y dije, bueno, mamá, ¿vos qué soñás? Y típica madre con hijos, con trabajo, deseaba y soñaba salud y que a los hijos le vaya bien. Bueno, la típica, digamos, el típico sueño de una madre. Y me pregunta, ¿y vos? Y yo dije, acá lo tengo que decir. No sé cómo, pero se lo tengo que decir. Y empecé a armar toda una frase, a buscar la forma y le digo que lo que siento internamente puede expresarlo externamente. Se formó un silencio. Me acuerdo que era verano. 2 o 3 grillos habría de fondo. Y silencio, silencio. Y me dice, querer tetas. ¿Querés tener tetas? Y yo pensaba, me armé toda una metáfora para que me la reduzca a esa expresión. Dije, sí, bueno, sí, mamá, de eso. Bueno, la situación quedó ahí, no siguió como avanzando mucho, no hablamos de algo más o de más nada, y yo me fui a hacer mis cosas. Cuando me voy a hacer mis cosas, escucho que se pone a llorar. Y dije, bueno, que lo procese como pueda. No sé cómo acompañarla ahí, que lo procese. Años más tarde, le retomo esa situación, le pregunto, ya con 20, 22 años que tenía, y le preguntaba, le digo, ¿tanto te afectó? Ya tenemos una buena relación, entonces le digo, ¿tanto te afectó lo que te conté? Me dijo, no me molestaba, ni me afectó, ni me puse mal porque tenía o tengo una hija trans, sino que no sabía cuándo te iban a matar. Porque la sociedad en la que vivíamos y lamentablemente en la que vivimos no acompaña a las personas trans, no nos visibilizan, no nos permiten ser. Entonces su mayor miedo era no tener las herramientas para poder acompañar a una hija trans. Entonces ahí yo creo que tengo que decir que hizo lo que pudo, aprendiendo lo que podía. En su trabajo no se hablaban de estos temas, los medios de comunicación no lo visibilizaban, no existían leyes en Argentina tampoco. Y ahí me pongo a pensar en que todo lo que vino después, por ejemplo, cuando ingresé al secundario, cuando busqué un trabajo, fue todo un poco aprendiendo, fue todo un poco peleándome con una sociedad también. Por ejemplo, recuerdo cuando ingresé al secundario, ¿no? a la escuela, donde ya ingresé como una persona trans. Había como situaciones de, en algunas clases, no identificarme, no ver mi cuerpo reflejado, por ejemplo, en una clase de biología, que mis compañeros o mis compañeras no sepan ni cómo llamarme, porque no había un nombre que me identifiquen, aunque yo sí tenía un nombre muy interno, pero tenía que ver cómo lo expresaba. Y todo lo que hablamos cuando decimos expresar, era que yo necesitaba encontrar como esos momentos claves en la sociedad que me permitan expresar mi género. Por eso a veces cuando me preguntan ¿cuándo te hiciste trans? No, uno no se hace o elige ser trans. Lo que sí elige es expresar el género en el momento en que uno lo crea conveniente. Y creo que ese momento fue a los 11, 12 años, cuando estaba en el secundario, cuando ya había hablado con mi mamá, donde debo admitir que tuve un proceso de encontrarme con gente, desde compañeros y desde profesores y profesoras que hicieron lo que pudieron. Me pongo a pensar en que hubo errores, sí, tuvieron y bastantes errores, pero también tuvieron muchos aciertos, y me parece que ahí está la clave, poder
Valorar que, por ejemplo, no sé, pienso, me llamaban por el apellido, no por el nombre que decía el papel. Mis compañeros, incluso acá en Argentina, tenemos una tradición que es irnos en el último año de viaje de egresados, viajar a un lugar y disfrutar entre todos y todas. Y me acuerdo que fueron mis compañeros los que le hacían entender al hotel donde nos íbamos a alojar que no había 20 hombres y 10 mujeres, sino que había 19 hombres y 11 mujeres. Y entender, ahí yo me pongo a pensar ahora, ¿no? Digo, lo pienso y entiendo que ahí también estaban haciendo lo que pudieron personas de 15, 18 años que no tenían tampoco las herramientas que por ahí se conoce hoy. Entonces digo, tuve situaciones, sí, por supuesto, pero debo admitir que me sentía como en una caja de cristal, vamos a decirlo, como en un entorno que tanto familiar como de escuela o de amistades, como que iba aceptando, iba acompañando, iba aprendiendo en conjunto, pero llegó el momento donde tuve que salir un poco a la sociedad, que era buscar el primer empleo. Salir a buscar entrevistas, salir a empezar a esos sueños que todos y todas tenemos desde que somos pequeños y pequeñas, empezar a ver cómo los materializamos, y eso es la vida adulta, ni más ni menos. Y ahí sí fue como un gran punto de quiebre en mi vida, debo de admitir, porque empezó, no podía como entender, digamos, como habiendo vivido 18 años o 19 prácticamente, con un acompañamiento, con un amor, con una realidad de un entorno, de golpe ese entorno no estaba y me estaba empezando a cruzar con gente que yo en ese momento decía, le falta capacitación, le falta conocer. Hoy puedo decir que le faltaba humanidad. Porque digo, por más de que no conociéramos o no conocemos sobre un tema, necesitamos a veces pensar como ser humano cuando estamos tratando con otro ser humano. Y ahí me empecé a dar cuenta en una primera instancia, cuando iba a las entrevistas de trabajo, me rompían el CV en la cara o el currículum en la cara. Me decían, no tengo un trabajo para vos, personas travestis, trans acá no pueden trabajar, más allá que mi CV tenía alguna que otra experiencia en lo informal que había hecho, tenía mis estudios terminados, tenía idiomas, digo, ya hablaba inglés en ese momento, no importaba nada de eso, solamente importaba mi expresión de género. Que por supuesto, más allá que la expresé a los 11 años, todavía estaba en una constante descubrimiento y proceso, como nos pasa a todas las personas durante toda nuestra vida, nos estamos construyendo. Y en una primera instancia me pasó de que estuve 3 años buscando ese trabajo formal, buscando esa realidad que tenía todo el resto, porque yo decía, ¿por qué no puedo trabajar como mis amigos, mis amigas, o poder buscar algo? Los medios de comunicación asociaban mi género, el ser una persona trans, sobre todo feminidad, a la prostitución, al trabajo sexual. Yo sabía que eso no lo quería elegir, pero tampoco veía un abanico de posibilidades. Hasta que llegó esa posibilidad, me parece que un poco puesta por el destino y por el cansancio que yo ya venía acumulando, de una entrevista de mi primer trabajo formal, que recuerdo que fui ya con muy mala gana. Imagínense una persona de que vive recibiendo no, ya era como, bueno, no sé si voy a ir a la entrevista, pero bueno, tomé la decisión y fui. Era, recuerdo, para una empresa, una multinacional de afuera, extranjera, y fui a la entrevista y recuerdo, no sé si a ustedes les pasa que pueden recordar su primera entrevista de alguna vez en la vida tan textual como fue. Bueno, a mí, y creo que la gran mayoría de nosotras, todas estas experiencias te quedan marcadas y grabadas, y me acuerdo que fue muy incómodo el momento en que llego, desde la gente de seguridad hasta la persona que me tuvo que entrevistar. Me acuerdo que la chica de recursos humanos no dejaba de hacer lo que yo llamo el escaneo que nos hacen la sociedad de las personas trans. Eso de, en cuanto aparece tu cuerpo, empezar a mirar de pies a cabeza. Y mirar no solamente desde la observación, mirar desde el análisis.
de empezar a intentar entendernos, como que si alguien tiene que entender a otra persona, o si tenés que tener la obligación o sentir el privilegio de tener que entenderme y en base a eso otorgarme un derecho, como por ejemplo trabajar en este caso. Bueno, la entrevista fue por todos lados menos por lo laboral. No en mi CV tenía experiencia laboral, como les decía, de alguno que otro trabajo informal que tuve, tenía idioma, tenía deseos, voluntad, y me costó mucho armar ese CV, porque imaginemos que cuando alguien arma un CV, cuando cualquier persona que no es trans arma un CV, lo está pensando, se sienta un rato, se pone nervioso, nerviosa, ¿qué experiencia pongo primero para que me llamen o llame más la atención? Nosotros las personas trans, sobre todo en aquel momento que no había leyes, pensábamos durante horas qué nombre poner y el resto quedaba en blanco, porque si yo ponía mi nombre que me asignaron al momento de nacer, iba a ser muy difícil de explicarlo cuando aparezca físicamente, y si yo ponía mi nombre autopercibido, el nombre que sí me representaba, para la sociedad yo no era legal en ese momento, entonces era muy complicado llegar a esa entrevista. Igual a mí, debo admitirle, siempre me gustó llevarle la contra a muchas cosas, sobre todo a la sociedad en muchos casos, donde yo ponía mi nombre autopercibido, mi nombre Marian, y bueno, que haga lo que pueda la gente que me entreviste después. Bueno, la chica hizo lo que pudo, para mal, pero hizo lo que pudo, debo de admitir. Fue una entrevista súper rara, súper incómoda, donde me preguntaba desde cómo me suelo manejar, si prefiero trabajar más a la noche que de día, hasta que en un momento me pregunta ¿cómo solés venir vestida? Si, por ejemplo, si tuvieras que trabajar acá, ¿cómo vendrías vestida? Yo me acuerdo que me quedé pensando un rato y digo, ¿qué le digo? Normal. O sea, mi concepto de normal para mí era el concepto de la sociedad, como diría cualquier persona a trabajar. Entonces me miro y le digo, así, como me estás viendo. Ah, no, bueno, está bien, me dice, porque, viste, porque por ahí vos, depende de cómo te vestís, podés llegar a provocar a tus compañeros. Y yo dije, ¿esto le preguntaste a todo el mundo cuando haces una entrevista? Y también le digo, ya cansada, ¿no? Por supuesto, digo, piensen que venía acumulando el no, la ruptura del CV en la cara. Entonces le digo, pero a ver, si me enamoro de alguien o alguien se enamora de mí y es un compañero o compañera, es porque soy una persona que tiene que ver por cómo venga o no venga vestida. Claramente estaba haciendo referencia a que mi género, más la ropa en que me voy a vestir, porque todo eso ella también lo iba viendo socialmente, cómo se vestían o cómo expresábamos el género algunas personas trans, entonces asociaba que todo era lo mismo. Cuando creo que se quedó un poco tranquila, yo digo esa palabra por no decir de que le rompí un poco la cabeza porque no avanzaba la entrevista, no me preguntó nada sobre mi recorrido, era todo sobre preguntas personales. Me fui, dije no, claramente no me van a llamar. Bueno, llegando a mi casa, sí me llaman y me dicen, bueno, mañana tenés que ir a hacer los exámenes médicos. Miedo. Llega que a una persona trans le diga, tenés que ir a visitar el médico. Estamos hablando, recuerden esta época, 2008, ¿sí? Hace unos cuantos años atrás. Tenés que ir a hacerte un examen médico, no. Me acuerdo que encima no fui el día que me tocaba ir. Me volvieron a llamar, yo dije, ya está, me echan. O sea, ni entré que me echan. No, me volvieron a insistir. ¿Podés ir mañana, por favor? Dije, bueno, entonces tengo que ir. Ya el destino me está poniendo muchas posibilidades. Tantos no que venía a este primer empleo. Dije, bueno, voy. Bueno, fui. Otra vez el escaneo que te hace la sociedad, que te hace la gente que te recibe, que el nombre, que el papel y que esto. Y me acuerdo que me tocó una señora muy amorosa, pero un tanto particular. La señora nunca leyó los papeles, entonces asumió lo que veía. Y me empezó a preguntar sobre si mi ciclo menstrual era correcto, sobre si me tomaba anticonceptivos, sobre si tenía relaciones sexuales. Todas preguntas muy íntimas. A lo cual yo respondía todo que sí, por las dudas. Porque dije, en la que le digo que no y me tengo que poner a dar una capacitación de género y diversidad, me quedo sin trabajo. Entonces yo decía todo que sí. Y ahí asumí, o me di cuenta, mejor dicho, que con eso y con otros ejemplos y otras cosas, que la gente no escucha, la gente no lee, las personas, digo, me incluyo, nos dejamos llevar por lo que vemos. Y es lo que le estaba pasando a esta persona. Bueno,
tampoco quiero hacérselas tan largo. Vamos al momento en que llego a la empresa. Primera vez que entraba a una empresa a trabajar tan importante. Llego ya un poco golpeada, venía del cómo vas a venir vestida, venía de todas las preguntas íntimas del médico, dije, ¿con qué me voy a desayunar acá en la empresa? Para mi sorpresa, fue una situación que yo creía que iba a ser incómoda, pero también exalta un poco el prejuicio que tenemos las personas trans, porque por supuesto también podemos ser prejuiciosas las personas trans. Me acuerdo que llego, me siento, porque encima me mandaron al turno noche, porque había menos gente, porque pasaba más desapercibida, porque no me cruzaba con tanto jefe, pero bueno, yo ya por lo menos estaba contenta que tenía trabajo. Dije, bueno, vamos al turno noche. Y me acuerdo que se me acerca mi gerente y me dice, ¿cómo te llamas? Una pregunta tan básica que nos podríamos hacer a cualquier persona, pero que en una persona trans donde ya tenés la creencia que va a venir la burla, el chiste, el que van a hacer algún comentario, lo que fuese, yo de muy mala manera le digo lo que dice el documento, lo que dice el papel. Fíjate, ¿para qué me preguntas? Y la respuesta de él fue, no me importa lo que diga ese papel, porque si a mí me resulta incómodo llamarte con lo que dice ese papel, no me quiero imaginar a vos. Así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo te llamás? ¿Cómo querés que te llame? Y ahí me di cuenta de la importancia que fue, creo que de todos los procesos que yo pasé por esa entrevista, fue la primera persona que vio, que escuchó y que intentó, volvemos a recordar, 2008, desactivar un prejuicio. Entonces me invitó a que lo acompañe en ese aprendizaje. Y ahí fue la primera vez que en el trabajo formal tuve el nombre Marianne en todos los documentos, en la tarjeta de acceso a la empresa, en la documentación interna. No había una ley, así que externamente sí, en la relación con el Estado, con el sistema, sí tenía que aparecer el documento mi documento de identidad, pero en todo lo interno la empresa tomó la decisión de poder visibilizarme con mi nombre Marianne y como una persona trans. Y a partir de ahí me pongo a pensar un poco y pienso, ¿no?, esto de la importancia de poder hacer todo este acompañamiento hacia las personas, digo, porque yo venía acumulando estos no, como les decía, y me empecé a cruzar con un sí, que es el que yo tenía cuando me acompañaba mi familia y mis amistades unos años atrás de esa situación. Y ahí es que, ya habiendo conseguido un trabajo formal, ya estando como tranquila, no quería hacer más nada, estaba como, bueno, me enfoco en esto que tanto lo anhelé y lo quise, aparece la época en que ingreso a Mocha Celis. Ingreso gracias a un amigo de ese trabajo que les conté recién, que conoció el espacio a través de una persona que trabajaba ahí. En ese momento Mocha Celis era una escuela únicamente para personas trans. Me llega ese comentario que estaban buscando profesoras y yo dije, ¿cómo una escuela para personas trans? Y yo estudié en cualquier escuela tradicional. Bueno, no sé, me enteré que están buscando profesoras. ¿Por qué no vas? Bueno, no sé, yo ya estoy acá súper cómoda, no tengo ganas de estar ahí sumando otro trabajo, pero debo de admitir que soy muy curiosa en la vida y dije, una escuela para personas trans, yo tengo que ir a conocer esa escuela. No sé cómo y esta es la oportunidad. Bueno, fui. Me sumo. Tengo que admitir que en ese momento tenía 20 y algo, 21, 22 años, o un poquito más, 23. Y era la primera vez que veía tantas personas trans juntas, tanta cantidad, porque no había tenido la oportunidad, porque no frecuentaba espacios, porque no compartíamos realidad. Yo creía que no compartíamos realidad. Entonces vi tanta gente trans que digo, ¿por qué esta gente no puede estudiar? Digo, se me empezaron a activar todos esos prejuicios sociales que existen, porque también a mí como persona trans con otra realidad estaba atravesada con esa sociedad, me crié con esa sociedad, más allá, yo creía que no había como un punto en común con toda esa población trans. Cuando empiezo a conocer las realidades, porque claramente terminé empezando a trabajar en la escuela como profesora, no había dejado el otro trabajo tampoco, y me pongo a
conocer las realidades, me pongo a hablar, me pongo a ver esos recorridos de las personas, me doy cuenta que eran casi todos muy similares con lo que tuve yo, con el proceso de crear nuestro género, nuestra identidad. Pero la diferencia que descubría era con quién te cruzas en la vida. Lamentablemente, muchas de esas personas fueron expulsadas de sus hogares, no tuvieron una madre que acompañe, un padre, un hermano, hermana, una familia. Recordemos que la primera expulsión de la población trans en Argentina y en América Latina es entre los 13 y los 15 años. Pensemos que ahí, donde uno o ustedes, yo y cualquier persona estaría o debería estar jugando y divirtiéndose y jugando con muñecas, con autitos, con lo que quiera, estaba pensando en cómo subsistir. Y es ahí donde también aparece la prostitución del trabajo sexual, donde en Argentina el 70% de las feminidades trans tienen como único ingreso el trabajo sexual o la prostitución, como quieran llamarlo. Y un 80% manifiesta que lo quiere dejar. Y ahí yo siempre pregunto, ¿qué hacemos como sociedad o qué herramienta le estamos brindando como sociedad a un porcentaje de nuestra propia población que no puede cambiar su realidad? Y recordemos también que esa realidad, como la que yo les relaté cuando buscaba trabajo, no es una realidad que una puede elegir en el 100%. Es una opción que te queda como única con una sociedad que te borra un abanico de posibilidades. Por supuesto, también está la realidad de cada una. Yo creo que cuando a veces a mí me preguntan o se me pregunta, bueno, ¿por qué crees que nunca ejerciste la prostitución o el trabajo sexual o estuviste en esa situación de marginalidad? Digo, porque hubo gente que me acompañó y me dio soporte tan básico como alimenticio y en vestirme como fue mi familia, mientras yo intentaba insertarme en esa sociedad un poco a las patadas y a los gritos, porque era un poco así como intentaba decir el por qué me está cerrando la puerta en la cara. Y me parece que el cruzarme con gente, con esa madre que entendió como pudo, con ese jefe que me preguntó cómo quiero ser llamada, con esas amistades que me iban acompañando en el secundario y en la época escolar, que me permita de que yo pueda ir desarrollándome para llegar a esa sociedad que iba a estar en desventaja por mi género, pero pelearla de otra manera. Bueno, todas esas realidades empecé a darme cuenta que cuando ingreso a muchas series, que como les decía, es un espacio que era una escuela en su momento, hoy es una asociación civil, cuando ingreso, toda la gente que estaba en muchas series no había vivido en su mayoría esa realidad. Y la que sí tenía el cariño y el apoyo de la familia, por ahí era del interior del país, donde le decían, andate de acá porque te van a matar. La sociedad de nuestra provincia o de nuestra localidad puede provocar de que te golpeen, de que te agredan, y les recomendaban que se vayan de esa zona. Entonces tenían que venir solas a la zona de la capital del país. Entonces ahí dije, no, necesito trabajar un poco en pos de, como persona trans, intentar, yo creo que hoy ya es lo tomo como ya un activismo, pero en ese momento era un intentar de cómo algo de lo que yo recibí de mi familia, del trabajo, de mis amistades, de esa gente, transformarme un poco en ser esa persona para el resto de mi propia población que estaba atravesando otra realidad. Y ahí es donde empecé a tener como un trabajo más activo, porque creo que era necesario visibilizar también otras realidades. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en muchas series, cuando abrió las puertas, era muy llamativo un espacio así, entonces hacían muchas entrevistas en los medios, tanto locales como internacionales. Y me acuerdo una vez una periodista que me vio en los pasillos y me dijo, ay, vení, te quiero hacer una entrevista, una nota, que me cuentes cómo te cambió la realidad en muchas series y demás. Yo, mira, no sé si te puedo ayudar porque mi realidad era un poco diferente. Y me dijo, no, bueno, pará, pero contame tu realidad. Le cuento un poco esto que le estoy contando a ustedes, y me dijo, no, esto también es importante, porque también tenemos que empezar a visibilizar otras realidades para que las infancias trans tengan otras referencias también. Ahí me empecé a dar cuenta que había una sociedad que venía cambiando. En el medio ya tuvimos Argentina en ley de identidad de género, tuvimos otras leyes que fueron acompañándonos a nosotras, a la visibilidad nuestra. Pero me daba cuenta que había una sociedad que acompañaba también. Y ahí yo creo que es importante, porque me pongo a pensar, ¿cómo
¿cómo hubiera sido mi infancia si hubiera habido personas trans que se visibilizaban en los medios o que ocupaban esos espacios y veía otras realidades? Y no solamente la prostitución a la noche, o en el mejor de los casos, ver personas trans trabajando en el arte nada más, porque solamente se podía ser peluquera o artista o bailarina. Digo, qué importante hubiera sido para mí como una infancia trans haberme cruzado con otras realidades, haberme empezado a rodear y dejar de creer, como les dije también al comienzo, que era la única persona. Y no es algo que me pasó a mí. Cuando hablamos con personas trans, a todas nos pasó lo mismo. Imagínense, por un segundo, pónganse ustedes en el lugar de cómo se sentirían si en el mundo sentirían que son la única persona que tiene ese género, que tiene esos deseos, que tiene esas ansias, esas ganas. Eso es lo que me pasaba a mí y le pasa a la mayoría de las personas trans. Entonces me parece que ahí empecé a tomar como conciencia de un poco también el rol que quería como persona trans ocupar en la mocha, en la sociedad y en el trabajo que venía también haciendo. Entonces pienso ahí también en que todo lo que era el trabajo en el sector privado, que me ayudó, me sirvió, también pensaba, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Hasta qué punto estoy cambiando una realidad? Sí, estaba cambiando la realidad de mis compañeros y compañeras, pero no estaba cambiando otra realidad más social, que es lo que yo también un poco llamo hoy a la reflexión y generalmente en este último tiempo del compromiso social, de que podamos como sociedad comprometernos a poder cambiar esta realidad también. Entonces ahí todo eso se terminó como transformando en un trabajo muy difícil porque hay algo, y se los voy a unir con lo que dije al momento de abrir la charla y la conversación, que es tomar la decisión de tener que abrir mi vida, tener que contar la vida. Digo, no todas las personas tienen por qué compartir eso, ni hablar, ni decir sobre su recorrido, su historia. Y yo creo que eso sí es sumamente importante en las personas trans que lo queremos hacer, porque es necesario poder ir visibilizando y acompañar todo ese cambio social que está habiendo. Porque en mi país, como Argentina, aunque tengamos leyes, como es la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, esta cupo laboral tenemos, sigue habiendo crímenes de odio, sigue habiendo transfemicidios, sigue habiendo odio hacia la identidad de género y sobre todo hacia la identidad de género trans, puntualizando quizás en las feminidades. Entonces pienso que es necesario que se produzca un cambio y un acompañamiento, y para eso también es un poco pensar cuando me dicen, bueno, ¿qué anhelás o cómo imaginás una sociedad de acá a unos años o a tu vejez? Por ejemplo, hace poco me hicieron esa pregunta y yo digo, pero vos sabés que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 a 41 años. Por supuesto de que quizás depende del recorrido de la persona, eso lo superás, esa expectativa, pero es la de la promedio, digo, el promedio de las personas. Entonces digo, no sé, no me puedo imaginar. No me puedo imaginar si todavía sigue habiendo situaciones en las que salgo a la calle y me siento observada o se genera todo un prejuicio sobre mi persona. Pero sí me gustaría imaginar una sociedad que no tenga que andar explicando mi género, que no tenga que andar capacitando o charlando sobre diversidad, que no tenga que andar existiendo Mochacelis como un espacio que te dé posibilidades a la población, o como único espacio, perdón. Ni tampoco que este tipo de encuentros sean tan llamativos, sino que sea una opción más de poder ver. Bueno, eso todavía falta y mucho, sobre todo en algunos países de la región, digo, pero en general, como sociedad toda, falta y mucho. Pero siento que algo muy importante que es todo esto, todas estas acciones permiten de que me pueda visibilizar lo que durante muchos años y durante mucho tiempo, sobre todo desde la niñez, desde aquel autito o desde aquella muñeca que quería usar y me lo prohibían, la sociedad se esmeraba en poder como presionar en que eso no suceda. Digo, me parece que es necesario hoy visibilizarnos para que eso también acompañen a esas pequeñas
Marian o Marian que haya dando vuelta y que tengan otras referencias. También me pongo a pensar en que es indispensable empezar ya a hablar de no solo inclusión, sino de valoración y respeto hacia la diversidad. Y me parece que ocupar todos esos espacios lo tomo como, no lo diría como una obligación, pero sí lo siento cuando pienso un poco en mi recorrido, cuando pienso un poco en todas las cosas que a mí me faltaron, en todas las referencias que a mí me faltaron, en todos los espacios que a mí me faltaron, y por sobre todas las cosas en todo lo que le faltaba al entorno que me tenía que acompañar. A mi mamá, a mis amigos, pensar que aprendieron un poco sobre la marcha, sobre el mismo momento que yo estaba aprendiendo también. Ni más ni menos que a ser una persona, a cómo manejarme y saber que era una persona que estaba yendo en contra de lo que la sociedad quería o pretendía. Yo me pongo a pensar en este 2022 y de hecho a veces me gusta filosofar porque bueno, cada tanto me sale esa cuestión filosófica. Digo, ¿qué pasaría si en el 2022 me tengo que encontrar conmigo misma de cuando era pequeña? Yo creo que la pequeña estaría con el miedo, obviamente, que tenía yo a esa edad, pero creo que yo como hermana mayor o tía ya a esta altura, creo que la podría acompañar con las herramientas que yo tengo, con la sociedad que se está empezando a generar. Pero sí le diría, seguí cuidándote, porque queda un gran camino por delante. Por eso pienso en que hoy me es muy necesario a nivel personal y también un poco transmitirlo, me es muy necesario que podamos ser esa madre que me preguntó si quería tener tetas, ese jefe que me preguntó cómo quiero ser llamada, esos compañeros que le dijeron al hotel somos 19 varones y 11 mujeres, esas personas que fueron abrazando. Y desde cada acción y desde cada palabra pudieron abrazar sin saber y sin conocer, y siendo incluso diría que pioneros, abrazaron la diversidad. Abrazaron lo que obviamente era diferente a ellos. Pero no les escaparon, no les ganó el miedo, no hirieron por culpa de quizás un prejuicio, y que el prejuicio es por la falta de información. La información la tenían ahí, que era yo. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión como personas de querer escuchar esa información, y ellos y ellas lo optaron por hacer. Entonces un poco lo que cada vez que tengo la oportunidad de estar, como en este caso en una charla, o cuando doy una capacitación o un taller, de que podamos analizar de la escucha, de transformarnos. Ese creo que es mi mayor deseo, acompañar y sobre todo abrazar. Porque me parece que lo que está faltando hoy en día, y no me quiero poner cursi ni emotiva, aparte es muy raro, una cualidad que no se las conté por las dudas, pero es muy raro que yo me ponga muy sentimental, pero es importante que nos podamos como tarea, y no es una tarea difícil, de cerrar un poco más los ojos y abrir un poco más los oídos. Cerrar los ojos, ¿por qué digo cerrar los ojos? No para dejar de ver una realidad, sino para dejar de activar el prejuicio. Con las personas trans, y con esto ya voy a ir cerrando, con las personas trans, todos los prejuicios se activan con lo que ven, con nuestro género, con nuestra expresión de género. Cada vez que alguien se me paró enfrente y me dijo, encima hablas idiomas, ¿qué te resultaba raro? Porque era trans, hablaba idiomas. O que me digan, no tengo un trabajo para vos. O que me digan, que no se las conté, pero que me digan, a rendir el examen yendo a la facultad, a rendir el examen, estaría bueno que no vengas así, porque no sé si estás haciendo fraude y sos la hermana de la persona que se anotó.
Digo, todas esas cosas es para activar un prejuicio de lo que se veía. Nadie me escuchaba de todas esas personas. Cuando empezaron a escuchar, es que empezaron a cambiar y a lo que yo llamo abrazar toda la diversidad. Así que lo que quiero dejar como mensaje es que nos podamos transformar en una sociedad que escuche, que si va a ver, no active el prejuicio, que aparte de hablar y trabajar por la inclusión, hable y trabaje por el valor y el respeto hacia la diversidad, y que trabaje por y para y con 3 preposiciones súper importantes cuando hablamos de diversidad: con nosotras, con las personas que pertenecemos a esa diversidad, saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer en conjunto para lograr esos objetivos. Y por sobre todas las cosas, y quiero cerrar con este mensaje, es que abracemos la diversidad, el respeto y la inclusión. Muchas gracias. Bueno, hermoso lo que acabamos de ver. Queremos decir que ahora va a iniciar el espacio de preguntas, para lo cual tenemos acá la presencia virtual de Marian, y te queremos dar muchas gracias y felicitaciones por la charla. Y bueno, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bien. No, primero gracias a ustedes y felicitarles por todo este evento maravilloso. ¿Y cómo estoy? Estoy un poco enfermita, por eso no pude estar ahí presencial, pero bien, por suerte bien. Bueno, muy gracias. Muy contenta que haya llegado el día. Gracias, porque igual tenemos tu luminosísima presencia acá de manera virtual, que bueno, la verdad nos alcanza y nos sobra, porque nada, sos muy luminosa en todo lo que nos contás además. Tenemos acá unas preguntas, pero bueno, antes de pasar a las preguntas quería decirte como qué hermoso es este momento, porque yo ya vi el video y pensaba qué lindo que podamos encontrarnos en este espacio. Ya nos conocemos, pero digo, como poder tener un espacio así en un medio digital, no es exactamente la tele, pero en un medio digital donde podamos traba a traba charlar juntas, ¿no? Y como tener esta visibilidad que hace 10 años era totalmente impensada. Decirte que estoy muy feliz y muy emocionada. No, muchas gracias y, a ver, la verdad me parece que sí. Incluso recién pensaba mientras veía un poco del vivo, y a veces es tan difícil hablar de una misma y del recorrido. Yo hace 25 años que expresé mi género y todo lo que conté, y entender que eran contextos y momentos que no es el actual. Hoy en día, viste, como dice el dicho, con el diario del lunes es diferente todo. Y nada, creo que estos espacios generan justamente esto de poder conocer otras realidades y que también se nos permita visibilizar otras realidades, que durante mucho tiempo yo ni lo quería visibilizar porque no tengo la realidad del común denominador, de lo que vende, de lo que los medios de comunicación quieren. ¿Para qué sirve? Y después me di cuenta que sí, si no seguimos mostrando siempre lo mismo, y hay infancias que vienen atrás y no tienen que ver siempre lo mismo. De ese abanico que yo hablaba, que la sociedad te saca, si me lo saca la sociedad, bueno, nosotras nos tenemos que encargar de generarlo. Totalmente. Y estos espacios es para eso. Totalmente. Y tomando eso que estás diciendo, paso a la primera pregunta, que es ¿cómo crees que pueden aportar las empresas y la sociedad civil para la incorporación de mayor diversidad a las áreas de tecnología? Para aportar algo, primero hay que romper una barrera, que es el prejuicio o el mito o el preconcepto, que es un poco también de lo que hablaba en la charla, ¿no? Me parece que para permitir que esa persona trans vaya a esa entrevista, incorporar ese talento trans a la empresa y demás, tenés que estar teniendo una mirada de evaluar el talento de la persona, no de que se te activen todos los prejuicios en base a lo que vos te educaste, al entorno tuyo histórico, lo que fuese, para permitir o no generar esa barrera que lo impide. Y después, también convocar a esa diversidad, porque más allá que Argentina, pensando puntualmente en nuestro país, tenemos leyes de avanzada, tenemos una sociedad que viene trabajando fuertemente y un activismo por parte de la comunidad trans, sigue habiendo como una cuestión de, ¿dónde está? ¿Cómo hago para atraer como empresa esa diversidad? Porque si seguimos armando búsquedas que no nos incluyan y demás, yo incluso creo que lo conté en la charla, de que nosotras las personas trans llegamos todavía a buscar trabajo para personas trans, porque tenemos que tener, entre comillas, esa seguridad
de que ese espacio es inclusivo para mí. Y para generarlo es desde el modo de comunicar, cómo comunicamos las búsquedas, incluso hasta una leyenda que aclare de que no evaluás el género, la ideología o la religión, qué sé yo, de las personas, pero que hable que tampoco evaluás o pones en el ojo de ese análisis de la entrevista la identidad de género y mucho menos la expresión de género, que es la primera barrera, que es la que contaba yo cuando iba a una entrevista, que había un escáner que me hacían porque la expresión de género era la primera barrera que se generaba. Sí, totalmente esto que decís de buscar trabajos para personas trans, ¿no? Como también tenemos una visión por ahí como más limitada, o como un abanico más limitado de horizontes posibles, y es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Como para poder realizar nuestro verdadero potencial. Lo que me lleva a la segunda pregunta, que es ¿qué mensaje tenés para quienes están dudando de su potencial para transformar el mundo? Perdón, se entrecortó. Perdón, ¿cómo era? Sí, ¿qué mensaje tenés para quienes están dudando de su potencial para transformar el mundo? Y yo creo que cuando a veces dudás, o creo que el 90% cuando dudás, tiene que ver muchas veces desde el miedo o desde ese animarse. Digo, si estamos hablando, por ejemplo, del lado de la persona trans, de no dudar de su propio potencial, muchas veces tiene que ver en esa sociedad que está del otro lado y en que, digo, conozco muchas chicas y chicos trans de que están súper capacitados y formados, personas trans formadas y capacitadas, y sin embargo hay algo que hay como, que eso hay que trabajarlo también, que es el autoboicot, el que hicieron creer tanto, no servís, que no te van a dar la posibilidad, que en algún punto hay algo que te lo terminas creyendo. Y creo que las organizaciones, las empresas que sí vienen trabajando fuertemente la inclusión y lo demuestran, lo visibilizan con acciones concretas, son las que van ayudando a que vayan viendo otras realidades, que te vean a vos en este momento tomando este rol, más allá de que sé cuál es tu laburo, que trabajas mucho con la tecnología y demás, pero que te vean tomando este rol, que me vean a mí, no sé, en la docencia y demás, las personas trans dicen, ah, ok, entonces se puede. Hay otras realidades también. Y muchas veces las personas necesitan como acercarse por ahí a una organización que trabaje temáticas, porque llega un momento como que te sentís en este no constante o en estas barreras, como decir, bueno, ¿y cómo avanzo? Bueno, ahí hay mucha red que se crean a través de las organizaciones o espacios como este inclusive. Totalmente. Tomo lo que vos decís y lo refuerzo, como tenemos que pensar que hay un mundo que por ahí nos oprime un poco, nos dice como no podés, o al no vernos en posibilidades decimos, bueno, ese camino no es para mí, no está abierta la posibilidad, pero de repente nada, empezamos a ver algunos ejemplos y también saber que podemos ser pioneros en donde decir, bueno, no hay nadie allá, lo intento igual, como voy a ser la primera persona que lo logre. Y hablando un poco... perdóname, hablando un poco, te devuelvo la palabra, hablando un poco de las acciones que pueden hacer los individuos, las individualidades, preguntarte también qué puede hacer una persona que no forma parte de la comunidad trans, pero que dice, che, esto me doy cuenta que hay que cambiar un poco el mundo. Entonces, ¿qué tipo de acciones individuales podemos empezar a utilizar para transformar la realidad? Que pueden, digamos, de fuera de la comunidad, perdóname. Sí, no, a ver, yo creo mucho en las acciones, no sé si la palabra es individual, pero son las acciones sí individuales, pero que hay un fin colectivo. Digo, individualmente es muy difícil cambiar algo, en cualquier aspecto, digo, imagínate una sociedad de forma individual. Pero primero, lo que hay que hacer individualmente, primero hacer una revisión de qué vínculo tengo yo con la población LGBT o puntualmente con la población trans. Si soy una persona de 40... Mira, yo doy capacitaciones en la Mocha, digo, como capacitadora, y siempre hago la pregunta que es, vos con 45 o 50 años, ¿cuántas personas trans conoces? Y te puedo asegurar que el 80% me dice ninguna. Entonces, pensamos por qué no conozco ninguna persona trans. No la conozco porque nunca me la crucé realmente o porque nunca me di cuenta o porque tengo activado una barrera. Y me parece que ahí hay que empezar a ver o reconocer que, bueno, me faltan herramientas. Por ahí, digo, reconocer que no sé cómo tratar a una persona, ¿qué hago? Le pongo pronombre de acuerdo a lo que veo, está bien, está mal, hay que preguntar por... Bueno, todas esas cosas, esas faltas de herramientas que a futuro generan un prejuicio, creo que hoy en día tenés muchas herramientas para poder acotar esa brecha, desde organizaciones, desde espacios, hasta algo tan básico como abrir internet
y buscar espacios como este en YouTube y quedarte 1 hora y media mirando esta temática. Y después, si querés ir avanzando, digo, empezar a involucrarte. Empezar en organizaciones sociales, en espacios, digo, hay muchísimos espacios, si sos, no sé, en Cava, pienso, o en Buenos Aires tenés muchísimos espacios que son organizaciones o no, donde podés ir a aportar o colaborar. Digo, conocemos, no sé, por ejemplo, el Hotel Gondolín y La Mocha y un montón de espacios, digo. Y hay que ahí tener una iniciativa. Y hay una realidad que es que si vos querés aprender a tocar un instrumento, lo primero que haces es te compras un instrumento, no lees una partitura. Con la diversidad es lo mismo. No te va a servir de nada capacitarte eternamente si nunca te vas a involucrar con la problemática o con la realidad. Y eso va generando y conllevando después a que colectivamente se empieza a generar un cambio, ¿no? Digo, es históricamente lo que pasó, pensar en nuestro colectivo y de las activistas. Ninguna comenzó individualmente. Digo, siempre todo conllevó a que podamos trabajar en conjunto. Y yo lo dije si no lo dije, perdón, pero estoy casi segura que lo dije, de que mi mamá no tenía nada relacionado a la diversidad. De golpe le cayó una hija trans. Y mi mamá tuvo que aprender cosas también. O haber tomado la decisión que hace la gran mayoría, que la barrera te bloquee y le pegas una patada y desaparece de nuestra vida, que es lo que lamentablemente pasa en la mayoría. Para evitar eso es empezar a involucrarse y entender fundamentalmente, y con esto cierro, José, que lo que tenés enfrente no importa el género, es una persona. Yo a veces cuando veo una capacitación digo, no puedo creer que estoy enseñándole a veces a la gente a respetar a un ser humano, independientemente de lo que haya en la genitalidad, en su expresión de género, en su identidad. Digo, es un ser humano. ¿Por qué la tratarías diferente? Porque mi genitalidad es de una manera y mi expresión es otra. Tremendo. Entonces, digo, me parece que ahí hay que empezar a trabajar más de lo básico de entender que nos relacionamos entre personas. Totalmente, sí. Muchas veces pasa eso, como no, la otredad vista como algo exótico, no sé, hasta a veces me ha pasado a mí sentirlo como hasta algo zoológico, ¿viste? Decir como, no soy una muestra, no soy un animal extraño. Cuando subís al colectivo, es como que yo me siento que estoy entre una jaula de los leones. Tal cual, ¿viste? Mirando de una manera diciendo, ¿qué hace a las 3 de la tarde tomándose el colectivo? Y no voy a caminarme 1200 cuadras, digo. Hay una cuestión de no lógica de las personas que no nos imaginan en ese espacio. Por eso es importante empezar a visibilizar de que ocupemos esos espacios, que le llame la atención que hay una docente trans, una conductora de radio trans o lo que fuese, para poder ir rompiendo esos prejuicios. Que de a poquito se van rompiendo. No, dale. Que de a poquito, sabes que yo también, que de a poquito se van rompiendo esos prejuicios y por suerte hay gente que está haciendo ese esfuerzo de abrir la cabeza y decir, bueno, vamos a mirar más allá de la identidad de género, vamos a empezar a mirar a partir de las habilidades. Por lo tanto, hay una nueva gente que quizás no está del todo capacitada pero bueno, tiene la voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿qué le dirías desde tu experiencia a las personas que contratan personas trans en las empresas? A ver, generalmente a mí me pasa mucho que eso es el área de recursos humanos, que es la primer cara, digamos, o la que tiene la política ahí de contratar personas. Digo, lo primero que te puedo decir es, pensando en un poco el recorrido que les conté y lo que me ha pasado a mí en esos momentos, es creo que está todo unido con lo que ya venimos hablando, de empezar la que te está entrevistando es una persona, no es la empresa. La empresa son 4 paredes de concreto. Lo importante de la empresa es el capital humano. Y la que te entrevista es una persona que tiene sus prejuicios, sus sesgos, sus crianzas particulares. Digo, y al momento de la entrevista, mi consejo, o lo que deberíamos hacer las personas, es no activar tu prejuicio. Si vos tenés, primero pensar, si la posición necesita este requerimiento y lo que vos tenés enfrente, que es un ser humano, tiene todo el requerimiento para poder aplicar, ¿por qué a vos un prejuicio simplemente de que porque es una persona trans no le das esa posibilidad? Empezar a repensar eso de por qué lo pensamos. Y eso nos va a ir llevando también a poder desarmar, porque se está dando, ojo, de empezar a desarmar las prácticas y las formas. Yo ahora veo empresas que, por ejemplo, cuando se ponen ponen, digamos, el trabajo de enfocarse en la población trans, reveen sus búsquedas de cómo las están comunicando, de que convoquen a la población, cómo hacen el proceso de entrevista, hasta qué preguntan esos formularios cuando tenés que llenar algo. Entonces me parece que esas prácticas son las que las empresas tienen que empezar a hacer para realmente hacer un cambio. Y bueno, después tenés cosas más avanzadas, digo, hablar con los proveedores, trabajar con el área, no sé, de la RT, porque digo, tenés un accidente, pero después tenés que ir a la RT y cómo te trata esa RT, digo, te respeta la identidad, porque estamos hablando
a veces creemos que hablamos de personas trans que somos todas binarias. No, a ver, ese es mi caso, pero después tienes una persona que no va a querer cambiar su identidad en los papeles y que se le respete igual el nombre, que no tengan que, ¿entendés? Como que a veces hay algo de que la pasa bien en la empresa, que hay que tener un cuidado con eso, que vos la pasas bien en las políticas de la empresa, pero después con todo el mundo satelital de la empresa es otro mundo, y la persona la pasa tan mal que ha habido casos donde la persona prefiere irse. Entonces digo, me parece que hay que hacer una revisión de todos los protocolos que tienen las empresas y trabajar con la población, porque el día que te ingrese una persona trans van a aparecer cosas nuevas y las tenés que seguir aprendiendo. La diversidad y trabajar una política de inclusión y de valoración y respeto de un sector de la población históricamente vulnerado es un camino. No hay una sopa mágica que te la tomás y el día de mañana somos todos y todas inclusivas, no. Digo, es un camino, es un recorrido, nos vamos a equivocar, estamos aprendiendo, digo, y nos pasa a todas las personas. O que yo siempre lo mismo, que se piensan que ninguna persona trans no es prejuiciosa. Obviamente que yo también lo fui, lo soy y también aprendo con respecto a otros temas. Pero lo que hay que tener es la voluntad y la apertura de querer aprender y no negarse ni porque esta en mi época no pasaba. Sí, rey y reina, esto pasaba, lo que pasa es que no se podía visibilizar porque te pegaban un tiro, pero que ahora. Digo, pero esa frase de que esto en mi época no pasaba, que me lo han dicho empresas, no, sí que pasaba. No es nuevo. Digamos, la identidad no es nueva, más dinámica que cualquier otra cosa. Totalmente. Y bueno, ya me avisan por cucaracha que se nos acaba el tiempo, así que te voy a hacer la última pregunta, que de hecho me parece... ¿Cómo? Redondeame, haceme el... Redondea, sí. No, está perfecto. Yo no te voy a cortar acá y por suerte nos están dando lugar para que charlemos porque la verdad que parece que es muy interesante. A mí por lo menos es muy interesante lo que estamos charlando. Pero bueno, te quería consultar por último, que me parece que es una pregunta muy importante, ¿cómo enfrentás los comentarios o incluso confrontaciones con personas trans excluyentes? Primero, que me encantan hablar con esas personas, porque es donde más podés, perdón, es la garganta, es donde más podés sentarte, si tenés la posibilidad de dialogar, porque después tenés la persona que directamente es la negación y bueno, es muy difícil. Pero puedo confirmar, siento que hay cada vez menos personas que están siendo trans excluyentes, y no porque realmente no lo sean, es porque saben de que hoy en día quedas medio, como se dice en el fútbol, justo traigo yo que tengo cero fútbol, pero como en offside en la sociedad, porque hay ya un camino que se está recorriendo. Pero me ha pasado y ahí es mucho, yo uso mucho creo que se llama la psicología inversa, que es respondete vos mismo y vos misma las preguntas que estás haciendo. ¿Por qué es lo que te lleva, que todavía ni yo tengo la respuesta, te soy sincera, pero qué es lo que te lleva a odiar, porque hay un odio hacia una persona trans? Y nosotras sabemos que muchas personas trans van caminando por la calle y te tiran un piedrazo. Sigue pasando eso. O te aparecen de atrás y te pegan una patada en la espalda. Totalmente. Digo, sigue pasando. Digo, ¿qué te generé? Digo, por suerte nunca me pasó. Digo, pero ¿qué te generé para que vos te tomes esa libertad y esa impunidad? Y bueno, a ver, tenés toda una estructura, digo, tenés un patriarcado que al chabón o a la persona o incluso hasta la feminidad que te llega a hacer eso, es porque hay toda una sociedad que te lo está avalando, porque te hace sentir que vos estás acá arriba y que lo podés hacer. Digo, y ahí me parece que es muy importante, digo, trabajar, como decíamos en la pregunta anterior, de manera individual. Y cuando hablamos de lo individual también es trabajar en la casa, porque si vos sos madre, padre o tenés criaturas a cargo, ¿qué estás formando? Y perdón lo que voy a... digo, una pequeña licencia voy a decir, incluso cuando yo era chica o cuando y esto nos pasó a todos seres humanos y somos argentinos y argentinas, en una mesa familiar y había un partido de fútbol de fondo, cuando el jugador caía al piso por una jugada o algo, seguramente habremos escuchado no seas maricón, dejá de llorar y levantar. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, y esa palabra, por ahí hay una criatura sentada donde se identifica con el género, con la expresión de género maricón, y está escuchando eso que supuestamente está mal. Sí, hay una... Claro, hay una reproducción de ese tipo de modelos patriarcales que, bueno, que son los que terminan generando esa violencia. Y por último, así no hacemos... Dale. Porque sabía que redondear, esas son las acciones individuales que hay que empezar a cambiar. Porque esas cosas hay que ver cómo nos estamos relacionando con esas crianzas que pueden o no ser trans, pero van a estar en esa sociedad cuando tengan 20, 30, 40 y van a ser gerentes de empresas, y de golpe va a aparecer una persona con una identidad maricón y van a decir, no, esto no puede entrar a mi empresa, porque encima es esto, como si fuéramos una cosa.
Entonces, me parece que esas son las cosas que para mí yo creo que tienen que ir cambiando. Igual me encantan estos temas, cómo gesticulo, me estoy dando cuenta que muevo mucho las manos, en el video también. Y me encantaría que vamos a hacer una hora de atletismo. Pero bueno, no Sí. te quiero extender más el... No, de hecho yo me voy a tomar una pequeñísima licencia también y decirte que, no sé si, bueno, por ahí ya te enteraste, pero viste esta semana a Martina Ansari, bueno, la digo con nombre, vos ya la conocés, pero para toda la gente, es la directora de Contrata Trans, estuvo en una conferencia de tecnología y recibió un ataque transodiante. También es importante también eso, como decir que son pocas las manifestaciones, pero siguen apareciendo y que está bueno que haya desde el lado de la conferencia un refuerzo de las normas de conducta, que es lo que tratamos de generar acá en la FEMIT, donde ante cualquier actitud así, a esa persona sería expulsada y tendría una respuesta categórica, porque la salida es siempre colectiva, ¿verdad? Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo por este rato que compartimos. Nos hemos extendido un poquito, pero no importa, la verdad que fue riquísimo. No. Perdón yo, que te saco de tu espacio de descanso, que estás enferma. Yo soy docente también, te hablo mucho. Somos así. Nos suena el timbre del recreo ahora. Así que, bueno, te saludamos desde acá, te mandamos un beso y un abrazo enorme. Chao, Bella. Muchas gracias. Un besito para todo el mundo.